Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Yo quiero entonces ir al capítulo 5 porque ahí quedamos, ¿te acuerdas? El domingo anterior hablábamos acerca de el tema de ¿de qué personas hablamos? ¿Qué había en la iglesia? ¿Qué había en la iglesia? ¿Qué tipo de personas? Las viudas, personas que se habían quedado sin esposo. Pero el capítulo nos hablaba de que la iglesia está llamada a comprometerse con los grupos minoritarios, grupos pequeños, grupos que tienen necesidad. Por eso yo les decía aquí, hermanos, nosotros tenemos muchos niños, demasiados niños, por eso necesitamos maestros. Por eso estamos los sábados a la noche entrenando maestros, porque tenemos una necesidad. ¿Y quién va a suplir esa necesidad? Los hermanos. Entonces, necesitamos compasión de parte de ustedes por sus propios hijos, porque ¿quién va a enseñar a sus hijos sino sus padres? Yo doy gracias a Dios por los hermanos que están tomando el curso. Pero no solamente Pablo va a hablar de las viudas, porque en el capítulo 5 nota que Pablo habla de otros grupos en la iglesia. Por ejemplo, dice el versículo 1, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale. Está hablando que en la iglesia va a haber ancianos, no ancianos de los que vamos a ver más adelante, pero ancianos longévidos de edad, cronológicos, de ancianos ya de años. Entonces Pablo le dice a Timoteo: tienes que atender a este grupo de hermanos, a los ancianos, exhórtales. Si tienes que exhortarlos, exhórtales. Pero dice, exhórtales como hermanos. O sea, no tomes tu autoridad para exhortarlos simplemente para destruirlos, sino más bien exhórtalos y ayúdalos como hermanos, como lo harías con un hermano. Pero está el otro grupo, dice las ancianas. Versículo 2, a las ancianas como a madres, y las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Entonces, nota, Pablo menciona que en la iglesia va a haber ancianos, va a haber ancianas, va a haber mujeres, va a haber viudas. Y el tema de Pablo es las relaciones. ¿Cómo tú te vas a relacionar con este tipo de personas que están en la iglesia? Es interesante que para algunas personas el evangelio simplemente se enmarca en actos religiosos, en lo que yo puedo hacer religiosamente, en cumplir ciertos actos religiosos en mi vida. No, el evangelio no consiste en cumplir actos religiosos. El evangelio consiste en desarrollar relaciones personales profundas. Relaciones con tu familia, relaciones con tus hermanos, relaciones en tu trabajo, relaciones. ¿Cómo te llevas con la gente? Pablo está preocupado porque él ve la iglesia, ve lleno de personas. Fíjate en el capítulo 6, fíjate aquí, Pablo va a mencionar otro grupo que está en la iglesia, que también tenemos que aprender a desarrollar buenas relaciones. ¿Cuál es el grupo? Dice, versículo 1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos, o no los menosprecie por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. ¿Qué otro tipo de hermanos tenemos en la iglesia?
tenemos esclavos y tenemos amos. En ese tiempo había esclavitud, en ese tiempo había esclavos y habían amos. Hoy, gracias a Dios, se acabó la esclavitud. Hoy tenemos trabajadores y empresarios, trabajadores y jefes. Pero ¿cuál debe ser la relación entre ellos? Pablo está preocupado. Mira, va a haber ahí en la iglesia también gente que son esclavos, gente que son amos de los esclavos. Tienen que los esclavos y los amos llevarse bien. No porque eres amo vas a perjudicar a tu hermano que es esclavo. No porque eres esclavo vas a aprovecharte de tu jefe. Hay este otro grupo que Pablo ve en la iglesia y dice, hey, hay que desarrollar buenas relaciones. Buenas relaciones. Pero hay otro grupo también que ve. Por eso es importante que cuando yo te mandé a leer el libro, y en el libro cuando lees el libro te das cuenta de qué está tratando todo este asunto. Fíjate en el capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 17. ¿Sí? Sígueme, ¿estás conmigo en la Biblia, hermano? Sí. Escúchame, dice así: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Cuál era el otro grupo que estaba en la iglesia? Aquellos que seguramente eran y tenían poder económico, eran ricos. Así que en la iglesia, hermano, eso es lo hermoso de la iglesia del Señor Jesucristo. En la iglesia del Señor Jesucristo va a haber una infinidad y variedad de personas, ricos, pobres, esclavos, trabajadores, empresarios, jóvenes, jovencitas, mujeres, ancianos, viudas, todos reunidos en la iglesia. Pero en esta diversidad, lo único que puede unificar a todos, ¿quién es? Es Cristo. Es Cristo. Cuando vienes a la iglesia, delante de Dios, según Gálatas capítulo 3, tú te das cuenta que Dios ve a sus hijos no a través de lo que son, sino a través de lo que en Cristo Jesús somos. Eso es maravilloso. No importa si eres pobre, rico, de Sudamérica, Norteamérica, de Europa, no importa la raza, no importa la posición, no importa el color, no importa, en Cristo podemos ser uno. Por eso es que Pablo menciona el Evangelio en todo el libro. Capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el evangelio que va a traspasar toda la carta para enseñarnos que en las relaciones donde vamos a unificarnos es en Cristo. Es en Cristo. Me encanta eso. Fabuloso mensaje para nosotros. Por eso es que a veces yo no entiendo cómo es que podemos en la iglesia hacer grupos, tener grupos y hacer diferencia los unos de los otros adentro de la iglesia. A mí me gustaría que el próximo domingo nosotros tomemos otra actitud cuando vienes a la iglesia. ¿En qué sentido? ¿Sabes qué? No te sientes en el mismo lugar. No te sientes en el mismo lugar. Busca sentarte en otro lugar con otra persona que no te ha sentado el domingo anterior.
somos uno en Cristo. Y todos son tus hermanos. Y necesitamos interrelacionarnos los unos a los otros. En otras palabras, llevarnos bien. Llevarnos bien. Bien. Esto como introducción a la carta. Ahora, Pablo en el capítulo 5, dijimos la semana pasada que va a hacer un encargo a Timoteo, y este encargo es algo sublime, celestial, porque si vamos a tratar con personas tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces mira cuál es el encargo que Pablo le hace. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 21, dijimos la semana pasada el encargo, dice: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Nota que Pablo va a hacer un encargo a Timoteo, y Timoteo va a recibir ese encargo, pero Pablo va a poner testigos. ¿Y a quién está poniendo por testigos Pablo? A Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué sublime! ¡Qué sublime! Perdón, sí, tienes razón. No es el Espíritu Santo, es los ángeles. Los ángeles. Ahora, ¿no te parece esto maravilloso? ¿No te parece esto que en realidad para Timoteo seguramente fue un peso? ¡Wow! Pablo va a darle un encargo, un mandamiento a Timoteo, y pone como testigos al Padre, al Hijo y a los ángeles. Y en el capítulo 6 hace lo mismo. Si puedes venir ahí. Mira, en el capítulo 6 versículos 13 dice: te mando delante de ¿quién? Delante de Dios. El encargo de Pablo a Timoteo era: por favor, Timoteo, lo que te voy a decir es importantísimo. Por eso pongo como testigo a Dios, al Padre, al Hijo, a los ángeles, para que lo que vas a hacer hagas sin parcialidad, para que lo hagas sin favoritismo y sin prejuicios. Pero fíjate, en el versículo 13 dice otra cosa, dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que da testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula. Dijimos eso, que sin mácula es sin mancha, ni reprensión hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Wow, aquí está Timoteo entonces recibiendo un encargo de parte de Pablo para lo que él tenía que hacer en la iglesia. Entonces, ¿qué tenía que hacer Pablo en la iglesia? El capítulo 5 ya ahí hablamos de los ancianos, de las ancianas, de las viudas, pero ahora vamos a ver qué Pablo le manda a Timoteo respecto a los líderes. Respecto a los líderes en la iglesia. Wow. Nosotros en el capítulo 3 vimos los requisitos de los líderes en la iglesia. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 3, versículo 1 dice: pero palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y ahí están todas las características de el anciano, obispo o pastor que va a dirigir la iglesia. Todo este capítulo 3 habla de la buena reputación que tiene que tener el líder, de la fe madura que tiene que tener el líder, de los valores santos que tiene que tener el líder, del corazón amante que tiene que tener el líder, del hogar saludable que tiene que tener el líder, del control de sí mismo que tiene que tener el líder, y de una mente enseñable que tiene que tener el líder. Ahora, este líder que la iglesia ha escogido para que sea
como dice Pablo ahí, fíjate, su anciano, pastor o obispo, este es el que va a administrar la iglesia. Mira lo que dice el versículo 17. Dice, los ancianos que gobiernen bien. O sea que, ahora, quiero que me prestes atención, hermano, porque hasta aquí hemos llegado en una forma interesante. Esta iglesia es algo diferente. Algo diferente. Cuando yo llegué con mi familia hace ya casi 20 años, cuando yo llegué a Chattanooga, la iglesia que me trajo, la iglesia que me escogió, la iglesia que me encomendó, la iglesia que puso sus manos sobre mí, fue la iglesia americana. Y los hermanos americanos me dijeron, nosotros queremos que tú nos ayudes y comiences con un ministerio hispano. Wow. Entonces, como ellos me escogieron, como ellos pusieron sus manos sobre mí, ellos se hicieron cargo de mí y de mi familia espiritualmente y materialmente. ¿Escuchaste eso, hermano? La iglesia tiene que escoger a sus líderes y preocuparse de ellos espiritualmente y materialmente. Fue como yo empecé, porque tenía el respaldo, tenía el respaldo espiritual de la iglesia americana, de los hermanos americanos, que ellos me dieron la diestra de sus manos como señal de compañerismo en este comienzo de la iglesia. Entonces nosotros comenzamos la iglesia. Ahora hemos llegado a este punto. Ahora nosotros, esta iglesia hispana, tenemos que nosotros comenzar a mirar a nuestros futuros líderes. ¿Y cómo vamos a ver a nuestros futuros líderes? Según 1 Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 1, el carácter de estos hombres que van a liderarnos, que van a gobernarnos. Ahora, versículo 17, ven conmigo, presta atención a lo que voy a decir esta mañana porque va a ser muy importante. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es interesante cómo Pablo va a decir que estas personas que la iglesia elige, quiénes son sus líderes, la iglesia tiene la responsabilidad de darles doble honor a sus líderes, especialmente aquellos que gobiernan. Los líderes que gobiernan tienen que ser tenidos de doble honor, mayormente los que enseñan y predican. Eso es lo que ha pasado, eso es lo que pasó conmigo cuando yo llegué a esta iglesia. La iglesia americana, yo recibí de ellos un doble honor porque ellos se preocuparon de mí y ellos me han dado un honor servirlos. Me han dado un honor servirlos. Ahora nosotros como iglesia, hermanos, como iglesia, tenemos la responsabilidad de mirar al futuro. ¿Qué pasa si yo me muero? ¿Qué pasa si Dios tiene otros planes? ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? No, digo esta iglesia. No digo la iglesia americana, digo esta iglesia, porque esta ya es una iglesia. No, esta iglesia es de Jesucristo. Sí. Ok, muy bien, me gusta que ya vayan pensando. Porque fíjate,
Yo creo, por eso les digo que esta es una iglesia un poco rara. ¿Sabes por qué? Porque en ninguna iglesia, se supone que la iglesia y los miembros de la iglesia son responsables de su pastor. Pero ustedes no son responsables de mí. Yo espero espiritualmente, sí, que estén orando por mí, por mi familia. Pero económicamente ustedes no son responsables por mí. Porque es a cómo se ha dado la historia de esta iglesia. La iglesia americana ha confiado en mí. Y gracias a Dios hasta aquí, por la gracia de Dios hemos sido fieles. Pero si yo fracaso, si yo cometo un pecado y yo cometo un error, ustedes no son culpables. ¿Quiénes son culpables? Sí, yo cometo el error, el pecado, pero la iglesia americana confió en mí. Entonces ustedes van a decir, que ustedes le pusieron a él. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Yo creo, hermanos, que hemos llegado, a un punto en el tiempo de esta iglesia donde nosotros tenemos que comenzar a mirar a nuestros pastores en el futuro. ¿Quiénes van a ser nuestros pastores en esta iglesia? Por eso estamos estudiando esta carta de Timoteo, porque aquí Pablo va a dar directrices, va a dar direcciones de cómo tiene que funcionar una iglesia, comenzando con los líderes. Ahora mira, rapidito, 3 cosas que la iglesia tiene que hacer con sus líderes. Primero, dignos de doble honor. ¿Qué significa darles honor? Hablábamos de eso la semana pasada. Esta palabra honor significa respeto y gratitud. Cuando yo tengo respeto de una persona, gratitud de una persona, yo la valoro a esa persona, estoy dándole honra. Honra. Es lo que un hombre tiene que hacer en su casa con su esposa y viceversa. Respetar a su esposa, valorar a su esposa, le está dando honra. Agradecer a Dios por esa persona con la que tú estás viviendo, le estás dando honra. Bueno, esa es la misma situación que debe ser en la iglesia. La congregación tiene que honrar a sus líderes, respetarlos, valorarlos, dar gracias a Dios por estos hombres. Ese es el mandato de Dios a su iglesia. Ok. Entonces dice que sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es interesante, ¿por qué menciona esto de predicar y enseñar? Te voy a decir, mira, cuando la iglesia primitiva empieza, la iglesia necesitaba de personas que puedan enseñar al pueblo la palabra de Dios. Eso siempre ha sido así. En el Antiguo Testamento, cuando Israel regresa del cautiverio, Nehemías, Zorobabel eran los hombres que Dios utilizó para el avivamiento de la reconstrucción del templo y de Israel y del pueblo de Israel, para enseñarlos la palabra de Dios, para que vuelvan al Dios vivo y verdadero de Israel. En el Nuevo Testamento, ¿quiénes son esas personas que están encargadas de enseñar, de predicar la palabra de Dios? Los pastores, los ancianos, los obispos. Ahora, es interesante que estos hombres son un regalo de parte de Jesucristo a la iglesia. ¿Cómo sabemos de eso? Fíjate en Efesios capítulo 4. Cuando Jesucristo resucita, Efesios capítulo 4, el versículo 10, mira lo que dice respecto a estos hombres que Dios pone en la iglesia. Dice, voy a leer desde el versículo 8, dice, por lo cual dice, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Nota esa palabra, dones significa regalos. Así que, ¿de qué está hablando? Está hablando de cuando Jesucristo resucitó.
cuando llevó cautiva la cautividad, cuando todos aquellos que estaban muertos en Cristo en el Antiguo Testamento resucitaron y Jesucristo los llevó al cielo. Pero dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también habiendo descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Nota el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios respecto a estos hombres, a estos líderes que Dios pone en la iglesia, a los pastores, a los maestros, a los ancianos? Son regalos que Dios da a la iglesia. Son esos hombres que Dios pone, fíjate en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos pastores, estos ancianos, estos obispos son hombres puestos por Dios como un regalo a la iglesia para que estos hombres edifiquen a su cuerpo, a su iglesia. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso saber que Dios no nos dejó solos! Aunque tenemos el Espíritu Santo de Dios, que Él nos capacita para entender la palabra de Dios, pero Él sabía que necesitamos maestros, pastores, evangelistas. Y estoy seguro que en esta iglesia hay esos hombres, hay esas mujeres que tienen estos dones de pastorear, de evangelizar. Son regalos que Dios pone en la iglesia. Por eso es que debemos tratarlos con respeto. Por eso es que debemos honrarlos. Por eso es que debemos agradecer a Dios por estos hombres, estas mujeres que Dios pone, que nos permiten edificar el cuerpo de Cristo. ¿Ves? Yo nunca pensé esto de esta manera, como Pablo le dice a Timoteo. Dice Pablo, hónralos mayormente a los que enseñan, a los que predican. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a edificar la iglesia. Ahora la palabra que ahí menciona, que dice mayormente los que trabajan, esa palabra trabajan es una palabra que tiene que ver con un esfuerzo hasta sangrar. O sea que los que predican y enseñan la palabra tienen que esforzarse de tal manera de que la enseñanza puede llegar al pueblo, de tal manera que el pueblo pueda entender, para que el pueblo pueda ser edificado, para que el pueblo pueda tener cambios radicales en sus vidas. Claro, el pastor no puede hacer eso, no puede hacer los cambios. Lo que somos llamados es a exponer la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea la que haga el trabajo en los corazones, en las mentes de la gente. Pero trabajar es sudar, hasta sudar y esforzarse extremadamente. En la escuela le preguntaron a una niña, ¿y qué es tu papá? Mi papá es pastor, dijo. Ah, entonces no trabaja. Esa es la cosmovisión que tiene la gente de un pastor. Un pastor que no trabaja. Ajá. Hermanos, ustedes no saben, pero la vida de un pastor, para poder estar aquí predicando lo que estoy predicando, enseñando lo que estoy enseñando, cualquier pastor que quiera hacer un trabajo que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, tiene que trabajar en el texto. Tiene que trabajar en el texto. Nosotros estamos estudiando cómo trabajar en el texto. Hermanos, ¿es fácil trabajar en el texto? Para que la congregación pueda tener la idea clara, y entonces esa idea clara el Espíritu Santo lo toma y hace un cambio radical en la vida.
Entonces aquí Pablo nos está diciendo, mire, a los ancianos dignos de doble honor, a los que trabajan y predican, a ellos tengan los dignos de doble honor. ¿Cómo Pablo? ¿Cómo lo vamos a tener dignos de doble honor? Mira lo que dice el versículo 18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su ¿qué? Salario. ¿Qué debe hacer la iglesia con su pastor, con su anciano, con su obispo, con su líder? ¿Qué debe hacer? Darle salario. Darle salario. Ahora mira, aquí es donde nosotros como iglesia tenemos el desafío. Porque, como les vuelvo a repetir, ustedes no son responsables de mí económicamente, porque así se ha dado en este proceso. Pero hermanos, nosotros tenemos que mirar el futuro y necesitamos ver que necesitamos gente que nos ayude con los niños, con los jóvenes, con las mujeres. O sea, vamos creciendo. Gracias a Dios, hasta ahora podemos, los que estamos podemos y sobrellevar este ministerio, podemos sobrellevar esta obra. Pero ¿qué tal si para el próximo año Dios en su gracia y misericordia nos bendice llenando esta iglesia de gente, de familias, donde tengamos el doble de responsabilidad que tenemos ahora con los niños, con los jóvenes, con los adultos? ¿Cómo vamos a hacer? Necesitamos entonces pedirle a Dios sabiduría de poder, de los que están aquí dentro nuestro, mirar las características de hombres que sean piadosos y llenen esas características para que ellos puedan ser nuestros futuros ancianos, pastores, obispos. Para que ellos sean los futuros que enseñen y prediquen la palabra. Hermanos, tristemente yo vengo de Ecuador. Digo tristemente porque yo creo que no es solo en Ecuador, pero en Centroamérica, Sudamérica, yo conozco muchos pastores que batallan con el tema de vivir una vida digna como pastor y con su familia. Muchos pastores, desgraciadamente, el concepto de la gente que está en la iglesia es: el pastor tiene que vivir por fe. Y entonces el pastor no es digno de un salario, tiene que vivir por fe. Así yo tuve que vivir mis días en Ecuador cuando yo fui pastor. El pastor tiene que vivir por fe. ¿Y sabes cómo era vivir por fe? Lo que los hermanos te ofrecían. ¿Te imaginas vivir así? Si a un hermanito Dios le tocaba el corazón, podíamos tener una ofrenda. Si no, es por eso que me tocaba a mí ir de iglesia en iglesia, porque mi suegro tenía una iglesia madre, pero tenía iglesias. Entonces mi compromiso con la iglesia fue: pastor, yo le voy a ayudar, yo voy a salir a predicar en todas las iglesias. Cada domingo salía con mi familia a las diferentes iglesias a predicar. Trabajaba de lunes a viernes, sábado y domingo con los jóvenes, domingo en la iglesia. ¿Sabes cuándo veía a mis hijas? ¿Sabes cuánto tiempo tuve para poder estar con mis hijas? Lo digo con mucha tristeza, pero no fue nada agradable para mí ni mi familia. Estuve a punto de perder mis hijas. A punto de perderlas, pero por la gracia de Dios, Dios nos trajo a este país, y en este país, en este ministerio, en esta iglesia, Dios me permitió recuperar la confianza de mis hijas. Desde los 12 años que ellas vinieron, yo me hice cargo de ellas y mi tiempo les di a ellas, cuidé de ellas, formamos con Silvia a ellas para que ellas sean las mujeres que son ahora. Entonces, primero, la iglesia tiene que elegir sus líderes. Si la iglesia va a elegir sus líderes, tiene que preocuparse mayormente de su salario. La iglesia. Entonces, si yo me muero, no es que la iglesia americana tiene la responsabilidad de mandar otro pastor. Es la iglesia hispana la que va a ver cómo la iglesia tiene que responsabilizarse de su líder.
De hecho, estamos orando porque tenemos aquí algunas personas que han venido y han querido servir, pero no pueden porque no tenemos un capital, no tenemos un salario digno de poder ofrecerle para que se pueda quedar o pueda hacer un trabajo acá. Tienen que salir a buscar trabajo afuera. ¿Qué más tienen que hacer los líderes? Fíjate, dice a los que, perdón, el versículo 18, pues la escritura dice: no pondráis bozal al buey que trilla, pues digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Wow, me llama la atención esto. Claro, porque mira, cuando uno es líder, cuando una persona está al frente, va a recibir acusaciones, va a recibir la palabra aquí es: va a ser juzgado por todo lo que dice y lo que hace. Entonces, Pablo le manda a Timoteo para cuidar al líder, para cuidar a este hombre. Dice, mira, Timoteo, no admitas acusaciones a los líderes si no hay 2 o 3 testigos. O sea que cuando alguien quiere decir algo al pastor, tienes que asegurarte que hay otras 2 personas contigo, de que lo que tú vas a decirle al pastor y de lo que vas a acusarle al pastor, hay otros testigos que van a aseverar lo que tú dices. Y es lo mismo que se debe hacer en la congregación con los miembros, con las personas que están en la iglesia. Según Mateo capítulo 18, es la misma situación. Es, si vos ves a un hermano que está en pecado, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Ir al hermano y decirle: mira, hermano, te vi haciendo esto que está mal, deja de hacerlo. Bien, si te escuchó, le has ganado al hermano. Si no te escuchó, ¿qué tienes que hacer? Llevar otro hermano que le ha visto en la misma situación y dice: sí, yo también le vi que estuvo con esa mujer y que se estaba besando con esa mujer. O sea que ya no soy solo yo, sino él, y ya son 2 que están testigos para hablar con el hermano. Y cuando el hermano acepta la exhortación, has ganado el hermano. Si no, ¿qué es lo que tiene que hacer estos 2 hermanos? Ir a la iglesia y decirle a la iglesia: somos 2 testigos que le hemos visto al hermano con otra hermana que está engañándole, y él no quiere arrepentirse y quiere vivir en esa vida promiscua. Entonces la iglesia general tiene que tomar cartas de disciplina a ese hermano que está viviendo contra el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, está pisoteando el evangelio dentro de la iglesia. Lo mismo sucede con el líder. No vayas a un líder con una acusación sin que tú estés consciente de que hay 2 o 3 testigos para poder decirle a ese líder: mira, tú estás en pecado. Es más, fíjate lo que dice Pablo a Timoteo. Cuando Pablo le dice a los que, en el versículo 19, contra tal anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Qué quiere decir Pablo? Que también los ancianos, los obispos, los pastores tienen que ser disciplinados si es que están incurriendo en pecado. Es triste, hermanos, mirar ahora iglesias, la gente acepta los pecados de los líderes. Estaba ayer escuchando con algún hermano, estaba conversando de esta nueva secta, la Luz del Mundo. ¿Cómo vivía el líder de esa secta? Tenía mujeres en todas las iglesias donde iba, hijos en todas las iglesias donde iba.
¿Cómo? No hay una enseñanza clara de la Biblia a esa congregación de que el líder tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Y por qué no hay alguien que se para y le dice, no, mira, la Biblia dice que debe ser marido de una sola mujer? Y sin embargo está todavía ocupando un puesto de liderazgo en la iglesia. No, al que persiste en pecar, si es anciano o si es uno que esté en la banca, hay que disciplinarlo. Pero asegúrate que tienes testigos para hacerlo. Tanto al de la banca como al que está aquí al frente. Wow. Todo esto está diciendo Pablo a la iglesia. Acuérdate, Pablo le dijo a Timoteo, para que te escribo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la columna y baluarte de la verdad. ¿Con los líderes? Sí, también con los líderes, Timoteo. Por eso te encargo, este es un encargo pesado, este es un encargo delante de Dios, delante de Jesucristo, delante de los ángeles. Este es un encargo que tienes que hacer que esto respeten, aún los líderes. Pablo continúa diciendo, no impongas con ligereza las manos de ninguno, ni participes en pecados, consérvate puro. Es que en ese tiempo, hermanos, la iglesia, al estar en crecimiento, había mucha confusión, habían muchos falsos, de eso ya hemos hablado, había muchos falsos. Entonces es como tratar de decir, a ver, hermanos, mire, estamos creciendo, ¿quién quiere ayudarnos con los jóvenes? Y ahí se levanta uno y dice, yo quiero. Pero ni le conoces, ni sabes si es salvo, no sabes si ha dado un buen testimonio a los hermanos. Y ok, vente, vamos a poner las manos y vamos que él le ayude. No, Pablo dice, no, cuidado, no impongas las manos a nadie. Pablo en los requisitos a los ancianos, fíjate en el capítulo 3, dice que los diáconos, dice que deben ser probados primero. Antes de ser ancianos deben ser probados. Pablo le dice a Timoteo, no impongas las manos a nadie con ligereza. Cuidado. Pablo le dice a Timoteo, consérvate puro. Ahora, es interesante porque en este texto, fíjate, está diciéndole Pablo algunas cosas que la iglesia debe practicar y tener bien claro. Pablo le dice a Timoteo, no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo está diciendo, mira, no es como algunos falsos que estaban en la iglesia en ese momento diciendo que todo es malo, que la comida es mala, que la bebida es mala, que es malo casarse. ¿Te acuerdas que vimos eso? Pablo le dice, no, Timoteo, tu enfermedad necesita un poco de vino, porque seguramente en ese entonces también el vino hacía o tenía algunas características que podrían ayudar a esa enfermedad que Timoteo tenía. Versículo 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Hermanos, los falsos que están dentro de la iglesia, con el tiempo lo va a ir descubriendo, desmascarando quiénes realmente son. No se necesita tratar de ir muchas veces y confrontarlos. El tiempo lo dice. Acuérdate que Jesucristo enseñó eso, ¿no? Que la iglesia va a crecer juntamente la cizaña con el trigo. Y nosotros no somos llamados a separar la cizaña del trigo. Es el Señor que va a venir a hacer eso. El Señor es el que limpia. El Señor es el que se encarga de limpiar o poner aparte la cizaña y del trigo. Mira lo que hizo Dios en esta pandemia. ¿Qué hizo? Sacudió las estanterías, sacudió la iglesia, sacudió al mundo con la pandemia. ¿Quiénes quedaron? ¿Quiénes quedaron? Aquellos que han hecho una decisión
de confiar en Cristo, cualquier sea la situación en su vida. Pero aquellos que se dan cuenta, esto es difícil, esto es... mejor han optado por regresar al mundo de donde pertenecen. Y Pablo termina diciendo: asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Los falsos siempre serán descubiertos tarde o temprano, por su hipocresía y por su conducta y su carácter. Serán descubiertos tarde que temprano. Aquellos que tienen una fachada religiosa se dan a conocer por su conducta, por sus actos, por cómo viven, pretendiendo engañarse a sí mismos y engañar a la sociedad donde viven, que son cristianos, cuando en realidad no tienen ni idea, no tienen ni un deseo de comprometerse con el Señor Jesucristo ni con la obra de Jesucristo. Wow, este pasaje es bien pesado, está hablando a los líderes. Acuérdate, al principio dijimos, los líderes o levantan la iglesia, el hogar, la familia, la sociedad, o los líderes tiran al piso una familia, una iglesia, una sociedad. Qué responsabilidad que tenemos delante de Dios, hermanos varones, delante de Dios. Dios nos ha dejado esta responsabilidad. Delante de Dios, delante de Jesucristo, delante de los ángeles, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad poder liderar. Dios te puso a liderar, así que lidera. ¿Qué significa? Preocúpate de tu familia. ¿Qué consejos? Delante de Dios, de Jesucristo y de los ángeles. ¿Qué responsabilidad, hermanos? Es una responsabilidad muy, muy, muy pesada. Por eso te quiero esta mañana compartir, para que juntos llevemos esta responsabilidad. Amén. Y entonces vamos a terminar en esta mañana orando a Dios que nos dé sabiduría para que tanto la congregación como los líderes y la congregación podamos llevarnos juntos y que juntos podamos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.